Buenos días, doctor. Nosotros somos del grupo D. Estamos conformados por Doménica Tapuy, Gabriela Hualpa, Leonardo López, Gabriela Mena y quienes habla, Kerly Miño. Vamos a hablar acerca del caso hipotético de don Evaristo. Yo voy a hablar literal A, que es si la sucesión es testamentaria, intestada o mixta. Bueno, como podemos leer en el ejemplo, esta sucesión es mixta, ya que una parte está testamentada y la otra parte es por disposición de la ley, se va a transmitir por disposición de la ley. Bueno, esto tiene una razón jurídica, que sería que don Evaristo deja un testamento manuscrito no notarizado, pero ya lo escribe y le deja la casa a su esposa y deja como heredera universal a su hija María Fernanda. Entonces, esta parte de aquí sería la parte testamentaria. Sin embargo, el testamento no sería totalmente válido porque incluso el señor tiene más bienes los cuales no están escritos en el testamento y obviamente los hijos van a reclamar su parte, ¿no? La herencia que ellos tienen de manera intestada. O sea que la ley va a transmitirles lo que les toque a ellos. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, estimado docente. Mi nombre es Gabriela Mena. Analizando el literal B, bienes, derechos y obligaciones transmitibles y no transmitibles, en el caso de la herencia de don Evaristo, al momento de su fallecimiento se produce la transmisión de su patrimonio a los herederos, conforme al principio de sucesión por causa de muerte. Dentro de los bienes transmitibles encontramos todos los que se integran en su patrimonio, como la vivienda familiar, la propiedad rural de 10 hectáreas, la cuenta bancaria con $40,000 y la camioneta personal. Estos bienes pueden ser adjudicados a los herederos conforme a las disposiciones del testamento o en su defecto por la ley. En cuanto a las obligaciones transmitibles, en cambio, en cuanto a las obligaciones transmitibles, incluyen también las deudas que don Evaristo mantenía. Por ejemplo, está la deuda de los $5,000 con el proveedor agrícola y el préstamo bancario pendiente. Los herederos responden a estas obligaciones hasta el momento de que la herencia sea recibida, más no con su propio patrimonio. Entonces, no son transmitibles los derechos de carácter personalísimo, como los derivados de relaciones familiares, derechos políticos o eventuales pensiones personales, ya que estos se extinguen con la muerte del causante. Entonces, la herencia comprende tanto los bienes como las deudas patrimoniales del causante, excluyendo los derechos estrictamente personales. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Leonardo López y, bueno, los participantes de la sucesión de don Evaristo sería don Evaristo mismo, que es el causante, ¿no? Es decir, la persona cuya muerte dio inicio al proceso sucesorio, dio apertura, conforme lo establece el artículo 997 del Código Civil. El documento que dejó fue manuscrito y sin notario, por lo tanto, no cumple con las formalidades exigidas por la ley. Según el artículo 1037 del Código Civil, el testamento es un acto solemne y debe ser otorgado ante un notario o reconocido judicialmente como testamento hológrafo. Al no cumplir con estas solemnidades, carece de validez jurídica y la sucesión se considera intestada, como lo establece el artículo 994. Por lo tanto, la herencia se distribuye según la ley, correspondiendo a los herederos legítimos o forzosos, como doña Mercedes Cárdenas, que es la esposa y tiene derecho a una porción conyugal. Julio Mendoza, el hijo mayor, María Fernanda Mendoza, la hija que estaba habitada en la casa familiar. Y Esteban Mendoza, el hijo menor, cuyas deudas personales no tienen nada que ver con la herencia y no le excluyen de la misma. También participan los acreedores del causante, quienes deben ser pagados antes de repartir los bienes, según el artículo 1132 del Código Civil, aunque pueden acogerse al beneficio de inventario previsto en el artículo 1270. Finalmente, al no existir albacea, la administración de la herencia recae en los herederos bajo control judicial. Muchas gracias. Caso de herencia de la familia Mendoza.
Tras el fallecimiento de don Evaristo, este dejó un testamento manuscrito sin ayuda de un notario, lo cual se puede considerar nulo según el artículo 1021 y 1025, a lo cual sus hijos tienen derecho a la mitad de la herencia porque son legitimarios según el artículo 1207. Estos pueden ejercer la acción de reforma si el testamento los perjudica según el artículo 1131. Y antes de recibir cualquier bien, se debe pagar las deudas del difunto, según el artículo 1001. Aquí doña Mercedes puede conservar los bienes gananciales o reclamar la porción conyugal según el artículo 1200 y 1201. Finalmente, la sucesión, a modo de resolverla, se aplican las normas de sucesión intestada según el artículo 1021 del Código Civil. Y bueno, para culminar con este caso, les voy a hablar sobre cuáles serían las fases del proceso sucesorio que debería cumplirse en este caso. Como primer punto tenemos el fallecimiento del causante, don Evaristo. Se abre la sucesión. El punto número dos, la determinación de los herederos. Se verifica si el testamento es verdadero o no. Posiblemente se podría generar una nulidad. El punto número tres, inventario y avalúo de bienes. Si se identifican los activos y los pasivos. Punto número cuatro, pago de deudas hereditarias. Acreedores cobran antes de la participación. En el punto número 5 tenemos la participación y la adjudicación. Se dividen la herencia entre los, los nuevos propietarios. Inscripción y entrega de bienes. Se registran los bienes a nombre de los nuevos acreedores.